¿Tienes un negocio y has contratado a gente para que te ayude con el tema de marketing y generación de leads y contenido? Probablemente te haya pasado lo mismo que a todos nosotros. No te funcionó porque los expertos te han vendido cosas que a tu marca no le han beneficiado. Pero justo por eso te presentamos a Juan. A Juan le pasó exactamente lo mismo y su negocio solo perdió el dinero que le invirtió en publicidad. Pero también Juan va al gimnasio, pero la verdad es que con el trabajo y los clientes no le da tiempo de ir diario. Ahí es donde la estrategia omnicanal a través del árbol de contenido entra. ¿Y qué es eso? Bueno, pues imagínate que el gimnasio al que va Juan no es realmente un gimnasio, es la frecuencia y constancia con la que crea contenido para su marca para darse a conocer con futuros clientes. Y probablemente si tú también operas tu negocio tengas ese problema. Pero no te preocupes, para eso está la estrategia del árbol de contenido que te explicaré con un ejemplo. Vamos a pensar que un día en la semana o incluso al mes te sientas a grabar en video un podcast acerca de uno de los muchos temas que involucra tu negocio. Lo grabas y pasa esto. Primero tienes una pieza de contenido larga que va a ir directo para YouTube, donde tus clientes potenciales pueden conocer a profundidad temas de los que eres experto. Después, ese mismo contenido largo se va a subir en las plataformas de podcast en audio como Spotify o Apple Podcast para que la gente que vaya manejando su trabajo o por sus hijos también pueda escuchar lo que estás diciendo. Después, esa pieza de contenido a través de algunas herramientas se transcribe todo lo que dices y se resume para subirlo en forma de blog y con eso creas autoridad con el objetivo de posicionarte en las búsquedas dentro de Google. De esa pieza de contenido larga que hiciste una sola vez, la sigues exprimiendo en formatos de video cortos para Instagram, Facebook, TikTok y cualquier otra red social que se te ocurra. Con esto tienes ya la habilidad de que con un solo video puedas estar en varios formatos en todos lados y así lograr más impacto, pero esto no se acaba ahí. El alcance que están teniendo los videos en formatos cortos de menos de un minuto son mucho más grandes que otros tipos de contenido, así que sigues exprimiendo más tu contenido para subirlo a YouTube Shorts, Instagram y Facebook Reels y TikTok. Y lo mejor de todo esto es que en un tiempo incluso ya no tienes que grabar contenido nuevo. Puedes reciclar el contenido que grabaste hace tiempo para ponerlo enfrente de gente que te empieza a seguir y que nunca lo ha visto. Entonces, en este ejemplo, Juan podría ponerse súper musculoso yendo al gimnasio una vez a la semana o una vez al mes. Vamos a ver qué pasó con esto en un ejemplo real. Este video se grabó hace unos años en las oficinas del entrevistado y como puedes ver, la cantidad de visualizaciones que tuvo fue bueno, pero no increíble. Después lo pasamos a través del árbol de contenido y estos fueron los resultados. El mismo video en Facebook generó esta cantidad de reproducciones. Los contenidos en formato corto tuvieron estos resultados y en total de todo lo que se hizo con esa misma entrevista larga en formatos de video corto, estos son los alcances de las páginas en Facebook e Instagram. Ahora nos vamos a YouTube Shorts, que son los formatos cortos dentro de la plataforma. Y por último, para este caso real, nos vamos a TikTok. Si te das cuenta, es el mismo video pero acortado en fragmentos que se viralizaron. En total fueron 736.006 reproducciones en todos los canales de un solo video que se creó incluso hace tiempo. Los resultados fuera de las reproducciones fueron un aumento de seguidores y visualizaciones en TikTok bastante interesante, incluso sin tener una base de seguidores gigantesca. En YouTube hubo en ese mismo periodo un aumento bastante bueno de suscriptores, otra vez sin ser un canal muy grande, aún. Y en Facebook e Instagram, mismo caso, hubo un aumento bestial en los seguidores de Instagram, pero tampoco es una cuenta aún muy grande para los resultados que ha tenido. Y en temas de negocio, ¿en qué ha beneficiado? Estos son algunos de los cientos de comentarios que se llevan a través de un embudo de ventas que solicitan ayuda o más información, lo que literal se tradujo en clientes. Ah, y todo esto fue orgánico, o sea, no se metió ni un solo peso de publicidad pagada. Así que ahora tú tienes el poder, las herramientas y la oportunidad de llegar a más personas con menos tiempo, esfuerzo y dinero invertido. ¿Cuándo empiezas?